Un saludo muy especial a todos ustedes, apreciados jóvenes, estudiantes del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Soy el padre Gonzalo Ontiveros, sacerdote diocesano, pues para los que no me conocen, y actualmente vicario parroquial en la parroquia San Juan Bosco de Tariba, y también con algunas, algunos deberes o funciones como en las capellanías militares. Me corresponde ya desde hace tiempo dirigir esta cátedra de ecumenismo, que con mucho gusto lo hago. Y bueno, vamos a intentar pues en este semestre llevar adelante el trabajo con todas las dificultades que tenemos, pero bueno, con el mejor cariño y la mejor disposición para que el trabajo de la formación, de la parte académica de nuestro seminario, de nuestro instituto, se mantenga. El objetivo número 2, ese es el objetivo que vamos a desarrollar en este momento, pero antes quiero hacer un breve repaso de lo que es el objetivo número 1. El objetivo número 1 es la parte de qué es el ecumenismo, ¿verdad? Cuando hablamos de ecumenismo, que hacemos referencia. Y en segundo lugar, cuando hablamos de ecumenismo, pues también tenemos que referirnos a la historia. Estos dos aspectos, concepto e historia, ya lo hemos estudiado en la guía que envié a sus respectivos correos, ¿verdad? Allí aparece los conceptos que maneja Juan Bosch en el libro guía que les he enviado, ¿no? Y bueno, a manera de repaso, un poco algunas cosas que nosotros podríamos estudiar en este momento para introducirnos luego y ya entrar en materia del objetivo número 2. El término ecuménico pues, es un término que proviene el término ecumenismo, un término que proviene del griego, que originalmente significa casa, vivienda, asentamiento de personas. Esta palabra tiene esa significación también de tierra habitada, mundo civilizado, ¿sí? Hace referencia también a ello. Y tiene toda esa connotación y esa evolución que vivió pues, el ecumenismo a lo largo de la historia, ¿no? Con el Imperio Romano se instaura la paz romana. Esto también se refiere que la llegada de Constantino eh, pues y la aceptación de la religión cristiana, el catolicismo cristiano como religión oficial del imperio, pues le da ese calificativo también de, en la parte ecuménica, ¿no? En el año 381, el concilio de Constantinopla califica al concilio de Nicea, que se realizó en el año 325, como concilio ecuménico, para darnos a entender a nosotros que ya a partir de entonces, de esta etapa, pues ya comienza a ser un término incluido por la iglesia y manejado dentro de los documentos eclesiales, ¿no? Cosa que antes era un término de uso profano, digámoslo así, en el mundo de la política y todo esto, pero una vez que se incorpora al uso y a la terminología eclesial, teológica, adquiere ya una tonalidad diferente, ¿no? Una tonalidad totalmente distinta. Al caer el Imperio Romano en el siglo V, el significado de la palabra es restringido al ámbito eclesial, ¿no? Y comienza a ser utilizada el oikumene, haciendo referencia a la Iglesia Universal, la universalidad de nuestra Iglesia. Después el nombre pues se siguió empleando, así como lo hemos dicho en los concilios. El Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico y así hablamos de los demás concilios. ¿A qué se refiere cuando hablamos de ecumenismo o de ecuménico? Pues que es la aceptación de la doctrina eclesial, es la aceptación universal de los principios que la Iglesia Católica ha colocado o ha establecido. Entonces ahí tenemos nosotros en la aplicación del ecumenismo. Siguiendo un poco con la historia también del ecumenismo, durante el siglo XIX se da a la palabra ecuménico un sentido nuevo, ¿sí? Se aplica a la iglesia diversas
a las diversas iglesias que se reúnen, ¿no? Ya comienza a hablarse de ecumenismo, las diversas iglesias que se congregan, se reúnen. Un poco antes de esto, lo ecuménico hacía referencia a los grandes credos, ¿sí? Se da la antigua iglesia, llamados los credos de los apóstoles, de Nicea y de San Atanasio, y se habla de ese sentido ecuménico de la fe. Pero bueno, en el siglo XIX se aplica a las diversas iglesias que se reúnen y se congregan. Así, por ejemplo, también otros movimientos fuera de la iglesia que tienen un espíritu de identidad, de identificación y de unidad. Para la década de 1920-1930, el nombre ecumenismo significa ya un movimiento hacia la unidad cristiana. Estamos hablando del siglo pasado, el siglo XX, y cómo en este siglo pues la significación que se le da a lo ecuménico, que es buscar un movimiento que busca la unidad del cristianismo, unidad de la iglesia que se había separado, y cosa que significó pues todo un escándalo, ¿no? El cristianismo, nosotros los cristianos separados, divididos, pues comenzamos a hacer un escándalo para el resto de la humanidad, porque Cristo desde un principio ha querido la unidad de todos, ¿no? La unidad de la iglesia, y nosotros separados, unos por un lado y por otro, pues somos motivo de escándalo para el resto de la humanidad, para el resto de las personas y también para las demás religiones, por supuesto que sí. En la conferencia de Oxford, en el año 1937, el término ecuménico designa ya con toda claridad las relaciones amistosas entre las diferentes iglesias, con el expreso deseo de realizar la una santa y estrechar la comunión entre los que creen en Jesucristo. A partir de 1948 se habla ya del Consejo Mundial de las Iglesias, de la reconciliación de las iglesias cristianas como expresión visible de la universalidad del cristianismo y como signo para que el mundo crea. Hasta este momento, este movimiento de la Conferencia de Oxford, el Consejo Mundial de las Iglesias, pues había sido promovido por nuestros hermanos de las otras denominaciones cristianas. La Iglesia Católica había sido bastante parca, ¿no? En el sentido de que poca aceptación de esto, pues no estaba muy interesada en el ecumenismo. Después de la ruptura de la unidad eclesial, hubo siempre actividades ecuménicas. Eso tenemos que tenerlo claro también, de los tiempos de los primeros concilios. Hubo esfuerzos, pero no tanto así como se hace después o cercano al Concilio Vaticano II. El movimiento ecuménico moderno se fecha comúnmente en el año 1910 en el encuentro de la Conferencia Misionera Mundial, celebrado en Edimburgo. Es un primer encuentro ecuménico de esta Conferencia Misionera Mundial que insistió y buscó fuertemente la unidad. Este encuentro creó el movimiento Vida y Trabajo y el movimiento Fe y Constitución, que van a aparecer a lo largo de la historia del ecumenismo. El movimiento Vida y Trabajo y el movimiento Fe y Constitución, que se centraron en las cuestiones relativas a la doctrina y al ministerio y a los ministerios. Las iglesias están divididas por factores teológicos y que hasta cierto punto doctrinales. Por eso los dos movimientos eran necesarios que insistieran en estos elementos que aparecían como causas de la separación. Ambos movimientos se fusionaron en 1942 para formar el Consejo Mundial de las Iglesias. El Consejo Mundial de las Iglesias, o el CMI, son producto de estos movimientos que para el año 1910 estaban haciendo el trabajo de buscar ese esfuerzo de unir vida y trabajo y fe y constitución. Los dos movimientos impulsaron la creación para 1942 del Consejo Mundial de las Iglesias. Esta es una fecha importante en este desarrollo histórico del ecumenismo. La Iglesia Católica no estuvo presente en el encuentro de la fundación del movimiento ecuménico de Edimburgo en el año 1910. Rechazó además todas las invitaciones a los encuentros previos que llevaron a la formación del Consejo Mundial de las Iglesias. La Iglesia Católica fue invitada para 1910, para 1942, pero rechazó. Las razones, bueno,
pero la Iglesia Católica fue invitada, aunque sí estuvo presente en las conversaciones de Malinas del año 1921 y del año 1925. Estuvo presente la Iglesia Católica, pero a los grandes esfuerzos e invitaciones no participó. La Iglesia Católica consideró que podría darse la impresión de que era igual pertenecer a una iglesia que a la otra. Entonces fue muy cuidadosa y quizás como rayó un poco en el extremo de la prudencia, ¿no? Podríamos decir así, y temor, pues, porque no se le viera, ¿no? Como un rebajarse un poco, pues. Es como la impresión que da esta no participación de la Iglesia Católica. Bueno, las cosas comienzan a cambiar a partir del año 1960, al crearse en Roma el Secretariado para la Unión de los Cristianos. 1960, año importante, fecha importante también de esto, recordémoslo muchachos. 1910, 1942, creación del Consejo Mundial de las Iglesias. 1960, ya cuando hablamos de los años 60, hablamos del Concilio Vaticano II, ¿no? Que está en pleno apogeo. Entonces se crea en Roma ya el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Ya es algo oficial de la Iglesia Católica. Desde 1988 su nombre es Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos del año 1988, pero en 1960 se crea el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Después recibe el nombre de Consejo Pontificio. En el Concilio Vaticano II hubo observadores de otras iglesias, invitados por la Iglesia Católica. O sea, aquí fue la iniciativa de la Iglesia Católica. Y por eso hablamos nosotros de que el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico. Observadores ortodoxos y del Consejo Mundial de las Iglesias fue un hecho muy significativo. En el segundo periodo de las sesiones conciliares, el Papa Pablo VI propuso como uno de los 4 objetivos del concilio el restaurar la unidad de los cristianos. Aquí el Papa Pablo VI, evidentemente el Papa Juan XXIII, quien convoca el concilio, y su sucesor, el Papa Pablo VI, pues está muy claro, ¿no? Que la Iglesia tenía que dar demostraciones de deseo de verdad por integrarse en la unidad de los cristianos. Y entonces allí está ese esfuerzo, está ese trabajo que se realiza, y ahí vemos los resultados, ¿no? Ya de cómo la Iglesia pues se incorpora al diálogo ecuménico. Y ahí es donde se aprueba el concilio final para el año 1964, ya finalizando, casi finalizando el Concilio Vaticano II, se aprueba el decreto Unitatis Redintegratio, que es la restauración de la unidad, ¿no? La búsqueda de este decreto del Concilio Vaticano II, decreto o documento que es clave en esta materia, ¿sí? Que nosotros debemos leerlo. Hay que leerlo, muchachos. Yo los invito a leer este decreto porque tiene un gran contenido que nosotros tenemos que ir conociendo, ¿sí? Este documento, este decreto, y saber qué es lo que la Iglesia propone. El decreto subraya, y así a manera de síntesis, el decreto subraya el amor y defiende la diversidad legítima e insiste en la dimensión espiritual del ecumenismo. 3 cosas importantes. Subraya el amor, defiende la diversidad legítima y diversidad de religiones, diversas formas de ver la fe y de creer, y insiste en la dimensión espiritual, ¿no? Es interesante, esto es parte de lo novedoso, ¿no? Entre otras cosas, del concilio y concretamente del tema de la unidad. El mayor conocimiento mutuo de cada una de las religiones lleva a la búsqueda de la unidad. Entre más nos conocemos, más nos acercamos, más dialogamos, ¿sí? Y dentro de la Iglesia Católica hay 2 posiciones frente al diálogo. Una es el secretariado del Consejo Pontificio y otra es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay posiciones un poco diversas en algunos momentos, pero que finalmente terminan por moverse en la misma línea, ¿no? Buscar el desarrollo y la unidad de la Iglesia. La actuación de las sectas derivada de las confesiones protestantes dificultan el diálogo. Cuando nosotros hablamos de sectas, que esa materia es ecumenismo y sectas, tenemos que tener claro que cuando hablamos de las sectas
lamentablemente no entran en el diálogo ecuménico. ¿Por qué no entran las sectas en el diálogo ecuménico? Porque no reúnen, pues, digámoslo así, los requisitos fundamentales que luego vamos a estudiar para participar de este diálogo. Todos nosotros sabemos primero lo que significa la palabra secta y en segundo lugar lo que envuelve a estos movimientos sectarios y dificulta pues el diálogo y el encuentro, ¿no? Las virtudes del ecumenismo son tres, una de ellas y que lo destaca el Concilio Vaticano II es la conversión del corazón, apertura a nuevas perspectivas y dejarse sorprender por el Espíritu Santo, ¿no? Apertura de corazón, conversión de corazón, perdón, apertura a nuevas perspectivas y dejarse sorprender por la acción del Espíritu Santo. Hay una encíclica muy importante, también les invito a leerla y a buscarla, los que no la tengan por internet, que se llama la encíclica de Ut Unum Sin del Papa Juan Pablo II. Esta encíclica viene a darle actualidad al decreto del año 64, Unitatis Redintegratio, y viene el Papa Juan Pablo II de una manera muy sabia, como él lo sabía hacer, viene a poner y a establecer nuevamente el sentido del ecumenismo. Esta carta es del año 1995 y es que todos sean uno, ¿no? El deseo de Jesús, inspirada en la palabra del Señor, que todos sean uno bajo un mismo pastor, ¿no? Que todos sean un solo pueblo, un solo rebaño bajo el mismo pastor. Y para comprender el ecumenismo tendríamos que tener en cuenta también que el concilio establece que hay como dos rasgos característicos del ecumenismo, que serían la referencia al Espíritu Santo en primer lugar y su orientación misionera del ecumenismo, ¿sí? Y esto con una actitud de respeto, de comprensión, con actitud de esperanza. El ecumenismo es un movimiento de pensamiento y acción cuya preocupación es la reunión de los cristianos. Es un movimiento de pensamiento y acción cuya preocupación es la reunión de los cristianos. Esto lo dijo Meyer, ¿sí? El teólogo Meyer, quien destaca el ecumenismo, o el estudioso del ecumenismo, y refiere a eso, ¿no? Movimiento de pensamiento y de acción que tiene como preocupación la reunión de todos los cristianos. Hay tres elementos que integran el ecumenismo, como lo estudiamos. Esto está en la guía que yo les envié a ustedes, muchachos. Los tres elementos que integran el ecumenismo, que son la originalidad, la voluntad de diálogos y la espiritualidad. El ecumenismo se habla del ecumenismo como un movimiento que posee y es constitutivo de originalidad. Es una experiencia sin precedentes en la historia del cristianismo. No se hablaba antes como tal. Recuerden, hablábamos de concilios ecuménicos, de intentos de unidad, pero ecumenismo como tal, como movimiento, con ideas, con estructuras, con pensamiento y demás, no. Entonces hablamos de que es algo original, una idea de creatividad, pues de inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Es una experiencia sin precedentes en la historia del cristianismo. Se ha superado la larga etapa de polémicas que se han presentado de un lado y de otro. Se sabe que no todo está dicho y experimentado en la iglesia y en la teología, sino que se ha ido apareciendo. Puede profundizarse en el misterio que supone la realidad eclesial de las otras comunidades cristianas. De entrada, la Iglesia Católica es la entrada de la Iglesia Católica en el movimiento y en los organismos ecuménicos cambió el panorama. Fue algo que abrió nuevos horizontes al mismo, ¿sí? Lo enriqueció la participación de la Iglesia Católica. Podríamos decir algunos, no, que fue tarde la Iglesia Católica al encuentro ecuménico. No fue tarde, la Iglesia fue muy prudente, lo que decía hace rato, ¿no? Quizás rayando un poco en la demasiada prudencia y cuidado, pero que una vez se integra viene a enriquecer el diálogo ecuménico. Los diálogos bilaterales entre las iglesias adquieren gran importancia. La Iglesia Católica tiene referencia por este tipo de diálogos con los ortodoxos. La Iglesia lo ha intentado también, el diálogo ecuménico con los anglicanos,
con el luteranismo, con las confesiones reformadas y con otros movimientos también cristianos, ¿sí? Otras denominaciones cristianas. Se ha calificado como una aventura los intercambios ecuménicos. Algunos lo han calificado de esa manera. Estos intercambios no se limitan a diálogos oficiales y doctrinales, también hay intercambios a niveles populares, como son la oración, el culto común, la lectura bíblica, compartidas, compartir la palabra, la acción caritativa común, la lucha por la paz y la justicia. También la lucha por la paz y la justicia está en el marco del ecumenismo, no solamente desde el punto de vista religioso, vemos así teológico, netamente teológico, sino que se abre también al plano del diálogo entre de diálogo buscando la justicia y la paz y el desarrollo también de los pueblos, ¿no? Porque fíjese, también tiene que ver con las comunidades que se reúnen para orar, para dialogar, ¿no? Esto nos habla de originalidad. La voluntad de diálogo, tiene que haber voluntad de diálogo. Si no hay voluntad de diálogo de fondo, pues el movimiento va a decaer. El problema básico del ecumenismo es el de la credibilidad del mensaje cristiano, predicado por las iglesias. Es el problema básico del ecumenismo. Si no hay credibilidad en el mensaje cristiano predicado por las iglesias, pues el ecumenismo se ve afectado. El deseo de Jesús impregna todo movimiento ecuménico. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 21. Esta cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, es clave en el estudio del ecumenismo y lo vamos a ver nosotros en los documentos. Lo vemos desde el Concilio Vaticano II, desde un poco antes, la carta Ut Unum Sin del Papa Juan Pablo II, y cómo se maneja esta cita, el deseo de la unidad de Jesús y al mismo tiempo en forma paradójica, o la contradicción que se da con estas divisiones y separaciones, ¿no? Si el Señor quiso la unidad de la iglesia y luego nosotros unos por un lado y otros por otro, pues estamos siendo antitestimonio ante el resto de la humanidad. El diálogo actual sustituye al monólogo anterior, ¿no? Un diálogo donde pueden haber discusiones, pero ante todo hay encuentro de elementos que unen y no que dividen. El diálogo ha permitido un mejor conocimiento mutuo, ¿verdad? Más conocimiento de las distintas religiones, valorar más lo que cada una tiene, lo que cada una ha aportado. Y la espiritualidad, que es un tercer elemento fundamental, ¿sí? Hablamos de los tres elementos: originalidad, voluntad de diálogo y espiritualidad. Originalidad, voluntad de diálogo y la espiritualidad son tres elementos fundamentales que integran el ecumenismo, ¿sí? Y esto, espiritualidad, entre los cristianos hay conciencia viva de que las divisiones son humanamente insuperables. La unidad será obra de Dios. Las divisiones se mantienen, que hay diversidad de pensamientos, diversidad de criterios, de experiencia, de fe. Bueno, entonces estas cosas tienen que suceder, pero la unidad finalmente es obra de Dios. De esta convicción surge una actitud orante. La cuestión ecuménica consiste solo en resolver, no solo en resolver problemas doctrinales o aislados, sino que implica un comportamiento ético y una manera de ver y confrontar la vida. La fe cristiana da una cosmovisión amplia de lo que significa el creer en Cristo. Las iglesias cristianas se desunieron también en esa cosmovisión, en esa visión amplia. Y hablamos de la espiritualidad del ecumenismo. Sí, es importante destacar que el ecumenismo, como obra de Dios ante todo, ¿sí? El ecumenismo como obra de Dios, lo mueve la espiritualidad. Las reuniones ecuménicas se abren y se clausuran con actos de culto y plegarias interconfesionales. La plegaria es el alma del ecumenismo. Esto aparece en Unitatis Radiante Gratio número 8. Los invito a leerla. El documento, decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Radiante Gratio número 8, nos hace referencia a la espiritualidad del mismo, ¿sí? Que está en la plegaria. La oración es el alma del ecumenismo. La unidad se ve más como misterio que como problema. Y se creó para el año 1934
el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Tenemos que recordarlo nosotros. Yo eso se lo envié a ustedes. Ahí aparece como el octavario por la unidad de los cristianos, que fue una iniciativa para 1934. Se celebra del 18 de enero, fiesta de la Catedral de San Pedro, hasta el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? Estas son las fechas en que nosotros profundizamos sobre la oración. En la vida pastoral de la iglesia se insiste que esa semana se dedique a orar por la unidad de los cristianos. Así se dio continuidad a la celebración que iniciaron los anglicanos en 1908. Couturier, que fue Paul Couturier, que es el sacerdote que promueve esta semana, este octavario, incluyó en la oración, además de la intercesión a favor de la unidad, algunos elementos de arrepentimiento y reconocimiento de las faltas que conllevan a la desunión, o las causas que han llevado a la desunión. Ese reconocimiento de la humildad que se propone en un principio, de que tiene que ser reconocida, pues, que si hemos fallado, que nos hemos equivocado en ese sentido, ¿no? Y entonces, desde 1968, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es preparada por la Iglesia Católica de Roma y por el Consejo Mundial de las Iglesias, ¿no? Con la participación Iglesia Católica y Consejo Mundial de las Iglesias se lleva adelante esta jornada desde el año 1968, es decir, un poco más de 50 años. Iniciativa que fue también de nuestros hermanos separados en el contexto protestante. El Concilio Vaticano II insistió en que la santidad de vida, la conversión, la oración pública y privada son como el alma de todo el movimiento ecuménico. Tres cosas claves que el número 8 de Unitatis Redintegratio nos insiste: santidad de vida, conversión y oración pública y privada. Son tres elementos para promover el verdadero ecumenismo. Y de esta manera, pues ya hemos prácticamente llegado casi al final de esta introducción o repaso de lo anterior, y decirles a ustedes que, en forma de síntesis, hay tres etapas en el desarrollo del movimiento ecuménico. La etapa de los pioneros, que partió de mediados del siglo XIX. Los protagonistas fueron casi todos los laicos, ¿sí?, que militaban en movimientos interconfesionales y ejercían su acción al margen de la jerarquía de las iglesias. Esta es la primera etapa, siglo XIX, mediados del siglo XIX, laicos que promueven el ecumenismo. La segunda etapa es etapa eclesiástica. Ya estamos hablando del siglo XX, no siglo XIX. Siglo XIX, la etapa, vamos a decir así, de los laicos, que desde diversas confesiones religiosas, sin militancia y participación de las jerarquías, promueven el ecumenismo. Una segunda etapa, siglo XX, y esta etapa es eclesiástica, cuando las iglesias toman la iniciativa de la búsqueda de la unidad. Se crearon las grandes instituciones ecuménicas y se privilegió el diálogo doctrinal. Edimburgo 1910, Ámsterdam 1948, Roma 1962, 1965, durante el Concilio Vaticano II. Aquí ya, siglo XX, las iglesias, la jerarquía de las iglesias dijeron: vamos a tomarnos en serio esto va con nosotros, esto es deber también de nosotros. Y una tercera etapa es del ecumenismo, es la etapa secular, pues el deber esencial del cristianismo de hoy es concretar la unión de la humanidad y no de las iglesias. Cuando hablamos de ecumenismo, podemos estar pensando solamente en la unidad de las iglesias, ¿sí? Pero fíjense lo que nos dice aquí, ¿sí? El ecumenismo secular. También, deber del cristianismo hoy es concretar la unión de la humanidad dividida por guerras, discordias, así como leemos nosotros en la plegaria eucarística. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Bueno, buscar la unidad de la gente, de los pueblos. Es compromiso de diaconía, de servicio al mundo en nombre de la justicia. Es una vía eficaz de unidad, ¿sí? Incluso de unidad en el propio plano teológico. Lo señaló Congar, ¿no?, que fue el padre Congar fue uno de los grandes promotores del ecumenismo. Se toma diversas actitudes en este sentido. Actualmente coexisten el ecumenismo institucional y el secular.
¿no? Y podríamos hablar, ahora entramos aquí en esta línea, ya entramos en la diversidad de ecumenismos, que es el tema que nosotros vamos a desarrollar seguidamente. Hay autores que insisten en el caso de Juan Bosch, sí que tenemos ahí en esta primera lámina, él clasifica los diversos tipos de ecumenismos y habla de 4 clases de ecumenismo principalmente. Un ecumenismo institucional, un ecumenismo espiritual, un ecumenismo local y un ecumenismo secular. ¿Sí? Son los cuatro tipos de ecumenismo que él nos presenta. El institucional comienza mencionando al padre Congar, que en el año 1937 definía el ecumenismo como un movimiento constituido por un conjunto de sentimientos, ideas, obras e instituciones, de reuniones y conferencias, de ceremonias que manifiestan, que tienden a preparar la unidad no solamente de los cristianos, sino de las diferentes iglesias actualmente existentes en el mundo, ¿no? La unidad no solamente de los cristianos, sino de las distintas iglesias. Estamos hablando del año 1937. El Concilio Vaticano II va a decir en el Decreto Unitatis Redintegratio, en el número 1, que casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve, para la gloria de Dios. Está proyectando el Concilio Vaticano II en este número 1 algo así, lo fundamental hacia dónde apunta, cuál es la dirección que tiene que llevar el ecumenismo, hacia dónde tiene que avanzar. Y entonces se nos presenta como esa iglesia de Dios única y visible que debe buscar verdaderamente ante todo el mundo que se convierta al Evangelio, sentido misionero, y se salve para la gloria de Dios. Finalmente, como lo dice el derecho canónico al final, en su último número, lo que buscamos con todo lo que busca la iglesia, debe buscar la iglesia la salvación de las personas, la salvación de las almas. Y por eso con todos los elementos de doctrina, de fe y ortodoxia y demás, pues eso es lo que debe buscar, ¿no? Entonces el comunismo institucional hace referencia sobre todo a las instituciones que buscan de una manera organizada la unidad de los cristianos, ¿no? Con estructuras, con ideas, con encuentros, reuniones, todo ello, ¿sí? En forma organizada, se busca desde las diversas instituciones cristianas, se busca el encuentro. Ese sería el ecumenismo institucional. El ecumenismo espiritual, pues ya hace más referencia a lo que acabábamos de decir de Unitatis Redintegratio número 8, ¿no? Que es el encuentro desde la oración, desde la fe, pero no solamente desde la oración, sino también desde la conversión y el testimonio de vida que nos va a llevar a ese encuentro como iglesia. El ecumenismo local hace referencia a las bases, resulta más complejo, pero también tiene que ver con las bases, con las comunidades que buscan en sus diversos encuentros diálogo, buscan acercamiento, buscan reconciliación. ¿Sí? El empeño por restablecer la unidad desde los fieles, ¿no? Con los pastores, cada uno según la capacidad y cada uno según su experiencia de fe, cómo buscar la unidad. Y tenemos el ecumenismo secular, que es el que acabamos de mencionar ahora, ¿no? En la tercera etapa del ecumenismo, después de la etapa de los pioneros, de la etapa eclesial, viene el ecumenismo secular, que busca la unidad no solamente de las iglesias cristianas, sino que lucha por la justicia y por la paz universal, por el encuentro de las comunidades, por el encuentro de los pueblos. Esto así a grandes rasgos podríamos decir que es la visión de uno de estos autores. Pero seguidamente nosotros nos ubicamos. La segunda lámina de este objetivo nos presenta la guía que vamos a tener y que vamos a llevar adelante en este momento, y es la posición de uno de estos teólogos que se ha dedicado al estudio del ecumenismo, como el caso de Benjamín García,
el padre Benjamín García habla de que tendríamos tres tipos de ecumenismo: el ecumenismo de personas e institución, el ecumenismo doctrinal y el ecumenismo espiritual. Básicamente en esto nosotros vamos a insistir, en este aspecto nosotros vamos a referirnos de una manera muy clara, vamos a hacer referencia de una manera directa, ¿no?, a este punto del ecumenismo, ¿sí? Eh, Según Benjamín García, ¿sí?, el, estaríamos hablando de diversos ecumenismos, pues se trata de un fenómeno bastante complejo. Pues por supuesto, no estamos hablando de nada fácil, estamos hablando de algo que es exigente cuando nosotros hablamos de ecumenismo. El padre Congar habla del ecumenismo y dice es un órgano con 4 teclados y con muchos registros. Se centra en la unidad de la iglesia y en la unidad de la humanidad. Ya lo hemos referido, Congar lo tenemos claro. Unidad de la iglesia y unidad de la humanidad. No podemos hablar solamente desde el punto de vista de las iglesias, sino también desde el punto de vista de la unidad de la humanidad. Es por ello teológico y práctico el ecumenismo, doctrinal y secular, espiritual y sociopolítico. Entonces, esta es una visión un poco más amplia de lo que nosotros podemos llamar ecumenismo, ¿sí? Luego, según el padre Congar, el ecumenismo es un movimiento que lo constituye un conjunto de sentimientos, ideas, obras e instituciones, de reuniones, de conferencias, no solo de ceremonias que buscan y preparan la reunión no solo de los cristianos, sino de las diversas iglesias actualmente existentes en una nueva reunión. Entonces, esto sería el movimiento ecuménico. Sentimientos, ideas, instituciones, reuniones, conferencias, ceremonias que van en pro de la unidad de los cristianos y también de la nueva reunión que sería de la humanidad que se congrega y se reúne para compartir. Desarrollamos el ecumenismo de persona e institución. El ecumenismo se debe pensar desde lo personal e institucional. Las personas que se congregan, que se reúnen para, para el estudio y el conocimiento de las diversas religiones, pues tienen que tener un interés personal. Al mismo tiempo representan una institución. La Iglesia Católica y las demás iglesias tienen sus representantes y tienen sus lineamientos. Por eso hablamos de un ecumenismo institucional. Los pioneros ecuménicos fueron hombres carismáticos y de visión profética. Tuvieron una visión amplia, mucho más allá de intereses y de cosas así particulares, ¿no? Tuvieron una visión amplia y por eso se habla incluso de una visión profética. Vieron la necesidad, no solamente para el momento, la necesidad del momento, sino miraron más allá y buscaron proyectar la necesidad del encuentro. Todo movimiento debe apoyarse en una estructura, ¿sí? Se necesitan las estructuras. No deben estar ausentes las estructuras en este encuentro ecuménico. Necesariamente tienen que estar presentes. En la Iglesia Católica fue necesaria la actuación del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Es la que va a poner en práctica lo que señaló el concilio. El Secretariado para la Unidad de los Cristianos, lo decíamos hace rato, se crea y como primer paso que da la Iglesia Católica en forma valiente de unirse a este movimiento, y luego pues para el año ya finales del siglo XX, pues entonces la Iglesia crea le da más formalidad, ¿no?, con el Pontificio Consejo, pero se inicia de esta manera, de esta forma, con el Secretariado para la Unidad de los Cristianos. El ecumenismo de persona e institución, desde el Consejo Mundial de las Iglesias, en Ginebra, Suiza, se entiende la acción ecuménica de las iglesias que lo integra, ¿sí? Se va a conocer más, ¿sí?,
esas iglesias que están integrando el Consejo Mundial de las Iglesias, que recuerden, hablamos a mediados del siglo XX, ¿sí? Que comienza a impulsarse en 1948, 1948, el Consejo Mundial de las Iglesias pues le da un gran apoyo a esta creación, ¿no? El camino de la unidad está supervisado por las jerarquías, no están solos. Las personas que están estudiando el ecumenismo, las personas que están buscando el ecumenismo, no están apartadas de las jerarquías, ¿no? Todo lo contrario, están centradas y con el apoyo de las jerarquías. Necesariamente están allí, por eso es institucional. Y la disposición del diálogo por parte de las jerarquías influye en su funcionamiento. Si las personas que están al frente, los jerarcas que están al frente, están realmente motivadas a trabajar por esto, por esta acción pastoral, pues seguro pues va a tener buen resultado. De lo contrario, el resultado no va a ser el mejor. Los altos cargos desempeñados por hombres conservadores no ha facilitado el diálogo ecuménico. Lamentablemente, la mentalidad de muchos jerarcas en el momento en que esto estaba en pleno desarrollo o, no, o en plena evolución, pues dificultó una mentalidad muy conservadora, ¿no? De algunos, dificultó que se avanzara más rápido. Lamentablemente a veces la toma de decisiones muy lentas y tal dentro de la iglesia, pues también ha causado daño y tendremos que, es un poco lo que quiere decir esto, ¿no? Tenemos que ser sinceros y reconocerlo. A tiempo no hemos tomado decisiones y por supuesto no hemos avanzado como debería ser. Son diversos los organismos creados por el movimiento dentro de la Iglesia Católica. Los organismos que se han creado por este movimiento de la Iglesia Católica son varios, como ya lo hemos referido. Existen secretariados nacionales, delegaciones diocesanas. No todas las diócesis, de acuerdo también a las realidades y circunstancias, ¿no? Tienen secretariados y movimientos. Esto lo piden, ¿no? La creación en cada diócesis y movimiento de los diversos organismos que promuevan el ecumenismo. No todas las iglesias diocesanas o particulares tienen este tipo de organización. Existen secretariados nacionales de iglesias diocesanas. Ambos dependen del Consejo Pontificio para la Unidad, de la unidad de los cristianos. En otras partes donde eso está más organizado y hay más presencia de iglesias provenientes del tronco común, digamos así, las iglesias que mantienen los sacramentos, las iglesias que mantienen la tradición cristiana desde sus orígenes, la ordenación sacerdotal y todo, pues con estas iglesias donde se puede llevar adelante un diálogo ecuménico, tiene que haber, las diócesis tienen que estar mucho más organizadas en este aspecto. El ecumenismo doctrinal. ¿Qué es esto del ecumenismo doctrinal? Pues ya también lo hemos referido un poco, ¿no? Se ubica dentro de lo institucional, ¿sí? Porque si hay decretos, como el caso del Concilio Vaticano II, hay cartas pastorales, hay una serie de documentos que hacen y tienen fundamentos de estudio teológico, doctrinal, bíblico, para fundamentar el ecumenismo. Entonces hablamos de doctrina. La verdad está íntimamente ligada a la profesión de fe. La verdad tiene que estar de por medio, tiene que estar ligada a la fe en Cristo el Señor. Estuvo en la base de las separaciones, el tema del dogma, de la doctrina, de las verdades de fe. Y las separaciones precisamente que se dan en la Iglesia Católica, las grandes separaciones en el siglo XI y luego en el siglo XVI con Martín Lutero y sus compañeros, pues en parte fue por el elemento dogmático, elemento de doctrina en la base de la separación. Entonces hablamos de la presencia de lo doctrinal. Los reformadores protestantes del siglo XVI eran teólogos profesionales, estudiosos, muchos de ellos grandes teólogos, conocedores de la doctrina. Y ahí es ahí donde el ecumenismo doctrinal pues tiende a decir, bueno, pues la doctrina tiene que llevarnos también al encuentro, no solamente a una separación. El ecumenismo doctrinal, encontramos en él que todavía hay cuestiones doctrinales controvertidas, que no se han aclarado, que están en la base de la discusión. Existen muchos encuentros de teólogos todavía de las grandes movimientos cristianos, ¿no? De las grandes, dentro de la religión del cristianismo, las grandes denominaciones cristianas, hay teólogos de parte y parte que están mantenidos
en el estudio de esto. El diálogo doctrinal está ahora en el núcleo del ecumenismo. El diálogo doctrinal está en el centro del ecumenismo. No tiene aplicación la fórmula de algunos pioneros, la que decía la acción une y la doctrina separa. Esto en este momento no tiene aplicación. La acción une y la doctrina separa. Si nos agarramos de allí, pues inmediatamente lo doctrinal va a dividir. Entonces no podemos hablar en ese sentido. Ambas cosas, tanto la acción como la doctrina, tienen que apuntar no a la división, o a la separación, sino a la unidad. El Concilio Vaticano II propuso la idea de comunión en el centro de su eclesiología. Una de las características de la iglesia, de la eclesiología, de la doctrina cristiana católica, es la comunión. Y esta comunión o coinonía tiene que permanecer. Es una de las, dentro de las otras características de la iglesia, es una de las que tiene que motivarnos al encuentro y al diálogo. El tema del primado del Papa es inevitable en el ecumenismo. El Papa, recuerden que la figura del Papa es atacada al momento de las separaciones, sobre todo con el protestantismo, pues la no aceptación de la autoridad del Papa. Pero tiene que mantenerse, ¿sí? Una cosa es la meta a la que se quiere llegar y otra es el camino que hay que atravesar. La unidad tiene que hacerse visible a los otros, tiene que hacerse visible, tiene que notarse, tiene que reflejarse, parte del testimonio. El camino a recorrer y la meta a lograr están muy relacionados. El camino que se va a recorrer y el destino o la meta final tienen que estar muy vinculados, no pueden estar uno por un lado y otro por otro. El ecumenismo doctrinal, allí todos los modelos de unidad deben tener en cuenta estos términos, unidad y diversidad, ¿no? Queremos la unidad en medio de la diversidad. Entonces, todos los modelos que buscan la unidad deben tener en cuenta muy claro esta terminología, unidad y diversidad. Buscamos que la unidad en medio de las diferencias. El ecumenismo no puede reducirse al diálogo teológico, puramente doctrinal, pero sin reflexión teológica sería construir sobre arena. Se necesita lo doctrinal, se necesita la reflexión teológica para darle cuerpo al estudio, a la discusión. De lo contrario, como dice allí, sería construir sobre arena. Tenemos que tener una base doctrinal, es fundamental a la hora del diálogo ecuménico. Y tenemos en un tercer momento el ecumenismo espiritual, como lo habíamos referido al inicio, es la larga tradición de orar por la unidad de las iglesias cristianas. Ya en las antiguas liturgias oficiales pedían que el Espíritu Santo preserve la unidad de la iglesia. Desde muy antiguo las oraciones estaban buscando eso. La convergencia de la unidad pasa por la convergencia de la espiritualidad cristiana. La convergencia de la unidad pasa por la convergencia de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana fundamentada en la oración, el ayuno, la penitencia, fundamentada en la conversión, ¿sí? Como lo señala el Concilio Vaticano II en Unitatis Redemptione Gratia número 8, son parte de esa experiencia de buscar la unidad, ¿no? Conversión, testimonio cristiano, vida de oración, que es el alma del ecumenismo, es lo que va a dar la fuerza y la base para que se concrete un ecumenismo en el verdadero sentido. La oración compartida permite sentirse ya unidos en el Señor de todos, aunque todavía no es posible la proclamación de pertenencia a una comunidad eclesial unida. Pero tenemos la convicción de que la oración compartida, como dice aquí, permite sentirnos ya unidos en el Señor, todos. Esa oración ecuménica, esa oración que se hace los unos por los otros, no solamente la jornada de la semana del 18 al 25 de enero, que todos los años la iglesia pide y promueve, sino que también en los diversos momentos que nosotros podamos tener la oportunidad de promover la espiritualidad del ecumenismo, pues bienvenido para todo el éxito y el crecimiento. El decreto conciliar de Unitatis Redemptione Gratia número 8 lo leemos textualmente y dice, con relación al ecumenismo espiritual, la conversión del corazón y la santidad de vida
juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Ahí está la clave de este ecumenismo espiritual. Nuevamente apunta a los elementos esenciales: conversión del corazón, santidad de vida y la oración privada y pública que podamos hacer es lo que nos va a garantizar que el movimiento ecuménico vaya adelante como movimiento ecumenismo espiritual y como verdadero movimiento ecuménico. Ese es el alma. La oración es el alma del ecumenismo, pero esa oración fortalecida por la conversión del corazón y la santidad de vida. Conversión del corazón, santidad de vida y oración son los pilares del ecumenismo espiritual. De esta forma, apreciados jóvenes estudiantes de nuestro Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, he llegado al final de la presentación de este objetivo número 2. Este material lo voy a subir a mi canal YouTube y de allí les voy a enviar un enlace para que ustedes puedan acceder a este video y puedan pues de esta forma tener este estudio ustedes en forma particular de este trabajo, de este objetivo número 2 y del objetivo número 1 que yo ya les hice llegar a cada uno de ustedes al correo con el objetivo número 1 que les envié, el material que les envié del objetivo número 1, ustedes van a hacer el mapa conceptual, ¿sí? Ya todos saben lo que es un mapa conceptual, pues lo van a manejar desde los conceptos y desarrollo histórico del ecumenismo hasta los diversos tipos de ecumenismo que acabamos de presentar. Ustedes me van a enviar, sea por el canal YouTube o sea también, para no complicarse mucho, por WhatsApp, me envían el mapa conceptual que ustedes van a desarrollar y en un audio, una nota de voz, me van a enviar o en un video corto la explicación de lo que significa ese mapa conceptual de cada una de las partes. Ustedes la van explicando de forma resumida y cómo la pueden desarrollar ustedes cada uno, ¿sí? Agradezco la atención, los animo a seguir estudiando en estas circunstancias no fácil, pero que sí se pueden hacer las cosas cuando se desean. Así que les agradezco todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes